Muy bien, pues buenas tardes. Se me oye bien, ¿verdad? En primer lugar, procede a dar las gracias a los organizadores de los encuentros, a la Fundación Gustavo Bueno, a Paloma, a Marcelino, que me propuso hablar de este tema. El tema, como saben, es crítica literaria y filosofía, esta estructura Vivembre. Bien, como es evidente, el propio planteamiento de las jornadas, ¿verdad?, con esa pregunta retórica, filosofía, ¿qué filosofía? Bueno, no tan retórica, porque efectivamente esa pregunta lo que está suponiendo es que hay una pluralidad de filosofías, ¿no? Ya lo vimos ayer en el repaso que hizo Tomás de todos los tipos de filosofías, en fin, y de las diferentes conferencias que se han hecho. Huelga decir, evidentemente, por el contexto pragmático en el que estamos, que la filosofía que se va a escoger de esa pluralidad de filosofías es el sistema filosófico que denominamos materialismo filosófico, para enfocar ese tema, digo, de la crítica literaria y filosofía. Pero claro, ¿cómo se podría enfocar ese tema desde el materialismo filosófico? Pues yo creo que prácticamente o fundamentalmente como todos los temas en general, que es partiendo de la obra de Gustavo Bueno. Porque claro, yo creo que el modus operandi para aplicar el materialismo filosófico a este tema, pero a cualquier tema, es en primer lugar tomar como referencia qué es lo que ha dicho Bueno sobre este tema o sobre temas afines. Porque si no, podemos caer, digamos, en un modus operandi que yo creo que es justo la antítesis de esto, que es partir de alguna idea preconcebida que yo tenga por mi formación o por lo que sea sobre la crítica literaria y sobre la filosofía y acudir después, ulteriormente, a los textos de Bueno para ver cuál encaja con lo que yo digo o si no encaja ninguno, retorcerlos hasta que encajen o algo así, ¿no? Yo creo que el modus operandi es justo el contrario. El modus operandi es partir de los textos de Bueno, no como ningún tipo de argumento de autoridad, de magister dixit, ni nada de todo eso, sino simplemente como una referencia, puesto que, como un modelo de aplicación del sistema, puesto que Gustavo Bueno, evidentemente, es el acuñador, es el principal autor del materialismo filosófico, no solamente lo que ha dicho Gustavo Bueno, sino lo que han dicho también discípulos de Gustavo Bueno sobre este tema, y tratar, sobre todo, no quedarse en las citas de Bueno, porque citas podemos leer todas las que queramos, sino sobre todo tratar de sistematizar las diferentes aportaciones o los diferentes aspectos que ha ido tratando Bueno a lo largo de su obra, que es muy amplia, como todos sabemos, y de hecho es tan amplia, trata de tantos temas y los desarrolla y utiliza siempre tantos matices, tantos contrapuntos, tantas perspectivas, que realmente prácticamente, si uno quiere, puede hacerle decir a Gustavo Bueno lo que quiera, si no se pone en ese plan. Pero yo creo que para interpretar, entre comillas, honestamente los textos de Bueno, lo que hay que intentar es ver la sistematicidad de fondo de todos ellos. Es decir, hay que tratar de enlazarlos, hay que tratar de ver cuál es el fundamento. Porque a veces parece que Bueno se contradice, a veces parece que dice una cosa, que dice la contraria, que dice cosas diversas, que dice cosas incoherentes, se habla de que Bueno se contradice, de que hay ambigüedad semántica a la obra de Bueno. Yo creo que la obra de Bueno es sistemática, como lo es la de Santo Tomás, como es la de Hegel, como es la de tantos otros filósofos de la tradición. Y entonces lo que hay que ver es cuál es el sistematismo interno de todas esas, entre comillas, opiniones o esos tratamientos que Bueno ha hecho sobre determinados temas. Entonces, si partimos, por ejemplo, porque se suele decir también que Bueno no ha tratado sobre temas de arte, que no ha tratado sobre temas, por ejemplo, de crítica literaria. Y efectivamente, si ustedes van a la bibliografía de Bueno y ven, van a buscar una monografía sobre crítica literaria o sobre literatura, pues efectivamente no van a encontrar nada. Pero sería seguramente excesivo pensar que, porque no encuentren esa monografía, Gustavo Bueno no ha escrito nada sobre el tema. Lo cierto es que Gustavo Bueno ha escrito sobre el tema. Entonces, como digo, esto es una cosa que se hace realmente en todos los sistemas filosóficos, ¿no? Si uno quiere saber cuál es la posición, no sé, del tomismo sobre la poesía, por ejemplo, pues lo normal es que uno vaya a ver qué ha dicho Santo Tomás en la Quaestio Prima de la Suma Teológica, me parece que es el artículo 9, donde dice aquello de que la poesía es la doctrina ínfima, la menos importante, ¿no? Sobre todo en comparación con la doctrina sacra, no con la teología. O si uno quiere saber qué es lo que es cómo tratar un tema desde el punto de vista hegeliano, desde el punto de vista marxista, pues ahí está toda la escolástica, todos los textos a los que hay que acudir sobre cómo enfocar un tema desde esa perspectiva, ¿no? Entonces, si tomamos la obra de Bueno, yo esto lo voy a dar por supuesto. Es decir, voy a dar por supuesto que hay una serie de textos conocidos, y los voy a citar algunos, pero claro, no puedo hacer un repaso. Y aquí pues remito también a una conferencia de Tomás que dio hace unos años, en 2018, si no recuerdo mal, donde hacía un repaso exhaustivo de todos los textos de Bueno sobre literatura, que son muchos. Estuvo más de 4 horas hablando sobre textos de Bueno sobre literatura y sobre crítica literaria, específicamente porque Bueno también tiene textos sobre crítica literaria. De hecho, aprovechando que han salido los escritos de juventud, no me resisto a citar uno, vamos a hacer una rápida referencia a uno de ellos, porque en los escritos de juventud, como ustedes saben, los primeros escritos de Bueno son pequeñas reseñas sobre cosas que iba leyendo, y esas reseñas dan cuenta de la amplitud de los intereses de Bueno, ¿no? Porque encontramos lecturas de lógica, lecturas de matemáticas,
de ciencia, de historia de la filosofía, pero también encontramos interés por textos de crítica literaria, ¿no? Hay, por ejemplo, un texto que se titula La filosofía del arcipreste de Hita, publicado en 1946 en Alcoy, de un tal Ángel Benito Durán, que lo reseña, bueno, en 1947, y empieza hablando, pues, dice, el interés por elevar a concepto el sustrato filosófico contenido en las imágenes literarias. Ya está hablando del interés por elevar el sustrato filosófico contenido en las imágenes literarias. Y dice un poco más adelante, no niego que muchos poetas, en cuanto tales, pueden residir virtualmente pensamientos filosóficos, pero ¿acontece lo mismo con todos?, se pregunta Bueno. De ninguna manera, lo cual no excluye la posibilidad de filosofar sobre ellos. Bueno, y sigue. Hace una reseña negativa del libro de Ángel Benito Durán, que efectivamente yo me he molestado en buscarlo. Aquí tengo La filosofía del arcipreste de Hita, que es un libro de crítica literaria, entre comillas, filosófica. Trata de encontrar cuáles son las ideas filosóficas, de alguna manera, que articulan el libro de Buen Amor. Y efectivamente es un libro que deja mucho que desear. Yo, de hecho, no lo había visto citado nunca por nadie que se dedica al arcipreste de Hita. Habla sobre la idea del amor, etc. Es un libro, la verdad, muy eficiente. Pero en cualquier caso, lo que nos interesa es que ya en 1947, en esta pequeña reseña sobre un libro de crítica literaria, Bueno está, de alguna manera, operando una involucración, está diciendo, en las imágenes literarias hay un sustrato filosófico. Es decir, que de alguna manera la literatura, o si se quiere, la crítica literaria y la filosofía no son conjuntos disjuntos, ya para empezar, para Bueno. Cosa que podría parecer. En fin, si vamos recorriendo la obra de Bueno, y yo creo que es interesante recordarla, ya digo, no puedo hacerlo aquí porque me sacaría completamente del tema y de tiempo. Pero si partimos de los textos en los que Bueno ha hablado de crítica literaria y de literatura en general, pues esos textos, de alguna manera, ese corpus de textos empiezan, digamos, con una tríada de los años 50. Es una tríada compuesta por 3 artículos. Uno es La colmena, novela behaviorista, donde hace un análisis de la novela de Cela, ¿no?, en 1952, si no recuerdo mal. Luego vamos a volver sobre este texto, que es interesante. Después un texto de 1953 que se titula Poetizar, y después un texto de 1954 que es sobre la esencia del teatro. Teatro, evidentemente, en principio es una categoría que no es puramente literaria, no se agota en lo literario, pero las obras dramáticas, las obras teatrales, como todo el mundo sabe, se apoyan, o generalmente se apoyan en un texto dramático que es literario. Entonces, con esa tríada, de alguna manera, se abre la reflexión de Gustavo Bueno sobre temas literarios, sobre crítica literaria. Ahora, ¿es esa la última palabra de Gustavo Bueno sobre temas literarios? Pues tampoco. En toda su obra vuelve sobre estos temas. Luego vamos a citar algunos textos, digamos, que están entre medias, de los años 90, sobre la regenta, sobre la presencia del autor en su obra, sobre diversos temas literarios, pero fundamentalmente yo creo los textos que hay que tener en cuenta es otra tríada de textos que aparecen en los años 2000, hasta de 2009 a 2013 en el Catoblepas. Si ustedes se fijan en los artículos publicados en el Catoblepas, que tienen el título genérico de Rasguños, hay tríadas, nos encontramos tríadas. Hay artículos que efectivamente van, digamos, sueltos, ¿no?, que son sobre cuestiones, pues, muchas veces de actualidad, de circunstancias, pero hay conjuntos de artículos que tienen, digamos, un alcance, yo creo, mayor. Por ejemplo, la tríada de artículos sobre unidad e identidad. Lo hemos glosado muchas veces. Unidad y identidad 1, unidad y identidad 2, unidad y identidad 3. También los artículos sobre la distinción entre morfológico y lisológico. También le dedican 3 artículos. Bueno, pues yo creo que desde el punto de vista de el tratamiento que hace Bueno de las obras literarias o de la literatura como categoría, si se quiere, como conjunto de categorías, hay que tener muy en cuenta una tríada de artículos conformada por Poemas y teoremas, que aparece en 2009 en el Catoblepas, Poesía y verdad, aparecido también en 2009 en el Catoblepas, y que, en mi juicio, es probablemente el texto más importante de Bueno. Todos son importantes, pero probablemente este es el más importante, la referencia. Y finalmente un artículo de 2013 que es Ojos claros, serenos, madrigal o poema, donde él analiza un famosísimo madrigal, es probablemente el madrigal más famoso, más conocido de la historia de la literatura española, de Gutiérrez Cetina, ¿no? Bien, pues desde este punto de vista, efectivamente, la bibliografía de Bueno, digamos, nos da una serie de materiales que lo que tenemos que hacer es sistematizarlos. Ahora bien, muchas veces estos textos, se ha dicho incluso que estos textos son asistemáticos. Creo que se ha dicho que son asistemáticos, me estoy refiriendo sobre todo a Poemas y teoremas y Poesía y verdad, porque en estos textos, como ustedes saben, Bueno estaba en un contexto, digamos, de argumentación ad hominem, no ad hominem, sino estaba en un contexto polémico, digamos, contra un discípulo de Bueno, que es quizá el que más
vamos, el más influyente en estos temas, que era Jesús Maestro, ¿no? Jesús Maestro en 2009 tuvo una discusión con Bueno, que está grabada, y con Marcelino y con Pedro Santana, etcétera, en la Fundación, donde hablaba de esos temas, ¿no? Porque hay, como ustedes saben, Maestro es el autor de una propuesta, la llamada Crítica de la Razón Literaria. En fin, no puedo hablar tampoco de esto como debiera, pero yo he escrito algún centenar de páginas sobre esto, donde Jesús Maestro, como ustedes saben, hace una distinción demasiado dicotómica a mi juicio, pero bueno, no es esto a lo que voy. Hace una distinción entre crítica literaria por una parte y teoría literaria por otra parte. Identificando la teoría literaria con la ciencia de la literatura, dice él, y la crítica literaria con la filosofía de la literatura, dice él. En fin, tampoco me puedo meter ahora en la crítica o en el análisis de esta propuesta. Basta decir lo siguiente. Esta propuesta, efectivamente, parte de una tesis de Bueno, muy conocida, que todos sabemos cuál es, ¿no? La tesis de que la filosofía es un saber de segundo grado, de que para que haya filosofía, como saber de segundo grado, tiene que haber previamente ciencias, pero ciencias no necesariamente ciencias en sentido estricto, no necesariamente ciencias positivas, que también, sino ciencias en sentido amplio, es decir, categorías, que pueden ser técnicas, tecnológicas, que pueden ser artísticas, políticas, históricas, lo que se quiera. Entonces, Maestro toma esto y dice, bueno, si hay una filosofía de la literatura, que es la crítica literaria, tiene que haber una ciencia de la literatura, que es la crítica literaria. Perdón, la teoría literaria. Claro, evidentemente, esto para empezar no es cierto desde el punto de vista de la teoría literaria realmente existente, porque si toma un libro, un manual cualquiera de teoría literaria, pues el de Asensi o el de Belek o Warren o cualquier tipo de publicación de teoría literaria, pues lo que se va a encontrar no es ciencia en absoluto, no son teoremas ni son demostraciones ni nada por el estilo. Lo que se va a encontrar pues es una especulación normalmente muy abstracta, a veces ideológica, a veces retórica, pero bueno, cuando es más o menos seria es una especulación sobre temas muy generales, sobre temas del tipo ¿qué es la literatura? ¿En qué se diferencia de otras artes o de otras disciplinas o de otros discursos? ¿Qué es la ficción literaria? ¿Qué son los géneros literarios? ¿Cuántos géneros literarios hay? Ese tipo de cosas, que son cuestiones principalmente filosóficas, yo creo. Y otras veces he dicho que la teoría literaria, cuando se habla de teoría literaria, pues se está haciendo un eufemismo, en realidad, para hablar de filosofía de la literatura. Entonces, yo creo que realmente esa oposición que hace Maestro, yo creo que podría recogerse, pero se podría recogerse invertida, o sea, al revés. Porque la teoría literaria, cuando se habla de teoría literaria, lo que se está haciendo fundamentalmente es filosofía. Otra cosa es que se haga filosofía adjetiva o filosofía genitiva o mala filosofía, lo que se quiera. O filosofía ideológica, todo lo que se quiera. Pero es un discurso fundamentalmente filosófico por el rango de las ideas que se manejan constantemente. Ahora bien, cuando se habla de crítica literaria, yo creo que evidentemente tiene que haber filosofía, no puede no haber filosofía. Pero cuando hablamos de crítica literaria, sí que podemos, al menos hasta cierto punto, en cierta medida, mantenernos en lo que Bueno llama un recinto categorial o tecnológico. Y cito un pasaje de otro texto fundamental de Bueno, que es la filosofía crítica de Gracián, del año 2001. Dice Bueno, ante todo, damos por evidente que no toda crítica es crítica filosófica. No toda crítica es crítica filosófica. Hay muchas formas de crítica que no tienen por sí mismas alcance directo filosófico, puesto que se mantienen en los límites de un recinto categorial o tecnológico. Se mantienen en los límites de un recinto categorial. Es el caso de la crítica política, de la crítica literaria, de la crítica de fútbol, de la crítica de toros, de la crítica científica, etc. Claro, si yo tomara este texto de Bueno al pie de la letra, como podría hacer, pues no sé, un lector grosero, pues tendría que terminar mi conferencia aquí, porque lo que está diciendo Bueno es que la crítica literaria por sí misma no tiene un alcance directo filosófico. Entonces, si no tiene un alcance directo filosófico, esta estructura bimembre que se me ha propuesto, no crítica literaria y filosofía, pues no tendría nada que ver una cosa con la otra. Ahora, esta propuesta o esta interpretación de este texto de Bueno, yo creo que para empezar no es esto exactamente lo que está diciendo Bueno, pero sobre todo yo creo que nos llevaría a una posición que desde luego no es la de Maestro, es la contraria de Maestro. Ahora, contraria es un circa de ave, ¿no? Como se suele decir. Porque si Maestro identificaba la crítica literaria con la filosofía, de tal manera que crítica literaria sería igual a filosofía, ¿no? La interpretación grosera de este párrafo pues nos llevaría a la posición contraria, que es que crítica literaria y filosofía no tienen nada que ver, son conjuntos disyuntos. Entonces, utilizando, ¿no? Como muchas veces lo ha utilizado Bueno y muchos de sus discípulos, este artificio lógico, ¿verdad?, que utiliza, por ejemplo, en arquitectura y filosofía, donde los dos términos que se busca relacionar pues son clases, artificiosamente se interpretan como clases, pues la posición de Maestro sería muy próxima a la posición, utilizando ese artificio lógico, de que las clases pues se identifican, son la misma clase, o sea, la intersección de las clases da igual a la misma clase. Pero la otra posición sería que la intersección entre las dos clases da lugar a la clase vacía, es decir, que no tiene nada que ver, que son clases disyuntas. Frente a esto,
yo creo que el esquema correcto es el que Bueno llama, cuando utiliza este tipo de artificios lógicos, el de la intersección básica. Intersección básica quiere decir que las dos clases se superponen de alguna manera, que hay una intersección entre ellas, y de la intersección da lugar a una clase que es distinta de ellas, pero que no es en la clase vacía. Es decir, que entre las clases hay un momento de involucración, el solapamiento, pero hay un momento también de disociación. Es decir, que las clases hay momentos en los que las clases se involucran y momentos en los que las clases se disocian. Esto, Gustavo Bueno, cuando utiliza ese artificio lógico, prácticamente siempre, menos cuando habla de lenguaje y música por otros motivos, ¿no? Porque se está enfrentando a las teorías lingüísticas, a la música y de las artes en general, se inclina prácticamente siempre por la idea de la intersección básica. Y yo creo que es fundamentalmente por motivos ontológicos, por la doctrina de la Simploqué, porque la Simploqué lo que nos está diciendo es que no todo está conectado con todo, pero tampoco nada está conectado con nada. Es decir, que hay momentos de conexión y momentos de desconexión. Y aquí recojo también la propuesta de Marcelino. Marcelino en Santo Domingo la Calzada, en aquel curso de verano sobre filosofía y literatura, utilizó precisamente este artificio lógico, y después lo tiene publicado en el Basilisco con el título de Filosofía del Quijote, para vincular la clase de la literatura y la clase de la filosofía. Y precisamente él también se inclinaba por la intersección básica. Entonces, lo que vamos a hacer fundamentalmente aquí es explorar esta intersección básica. ¿En qué consiste esta intersección básica? Porque lo que estamos diciendo es que, por una parte, hay vinculación. Es decir, por parafrasear la reseña de Bueno, hay un sustrato filosófico, hay algo de filosófico en las imágenes literarias, ¿no? Pero, por otra parte, parafraseando también otro texto de Bueno, hay disociación, porque la crítica literaria puede moverse en un recinto categorial que en principio no tenga alcance filosófico. Entonces, ahí está el asunto. Hay momentos de involucración, donde está el solapamiento, y hay momentos también de disociación. En eso consiste la intersección básica. Es una concreción del principio simple, que no es otra cosa. Pero claro, aquí está el asunto es, para analizar morfológicamente esta intersección, en qué consiste esta intersección, hay que tener muy clara cuál es la morfología de la categoría de la que estamos hablando. Es decir, tenemos que ver en qué coinciden y en qué no coinciden, pero para saber en qué coinciden y en qué no coinciden tenemos que tener una idea morfológica, es decir, detallada, es decir, que vaya a las cosas mismas, que engrane con las cosas mismas de la categoría de la que estamos hablando, que en este caso es la categoría literaria. ¿Qué hay que introducir para todo esto? Pues hay que introducir las ideas de la filosofía del arte, del modernismo filosófico. Fíjense, en el diccionario de Paleo García Sierra, esto lo hemos dicho varias veces, pero es que me parece fundamental. El artículo de filosofía del arte y estética del diccionario de Paleo García Sierra, sabemos que no es una entrevista, figura como entrevista, como si lo hubieran hecho una entrevista. Bueno, por otra parte es obvio que no es una entrevista porque no tiene los giros típicos coloquiales de un texto oral. Es un texto que Bueno lo preparó, es un texto de Bueno, es lo más parecido que tenemos en la bibliografía de Bueno a un tratado de filosofía del arte y estética. Entonces, Pelayo García Sierra le encarga a Bueno, para ese diccionario, que haga un texto sobre filosofía del arte y estética. Y ahí es donde aparece, o donde él, en fin, luego lo matizará, lo ampliará en La fe del ateo, pero ahí es donde aparece la idea de arte sustantivo, que tantos quebraderos de cabeza da, ¿no? Dice, bueno, utilizaremos la denominación de poéticas o sustantivas, por ejemplo, música sustantiva, arquitectura sustantiva, literatura sustantiva, para referirnos a las artes que se han ido constituyendo como orientadas a ofrecer la representación de contenidos, sin duda muy heterogéneos, pero que convienen en una cierta inmanencia o sustantividad, que los enfrenta o destaca no solo de la prosa de la vida es el sintagma con el que Bueno suele referirse al contexto pragmático de la génesis de una obra literaria, ¿no? La prosa de la vida, pues si un escritor o si un músico, si un pintor construye una obra literaria, una obra sinfónica o lo que fuera, pues yo qué sé, para ganar dinero o por cuestiones ideológicas o para conseguir fama o lo que fuera, eso es la prosa de la vida, eso es el contexto pragmático en el que se mueve. Eso es lo que Bueno llama arte adjetivo. Adjetivo quiere decir que es servil, que está vinculado a otra cosa, a otro fin. Dice, no solo la enfrenta o la destaca de la prosa de la vida, sino también de las artes adheridas a las funciones individuales grupales de carácter práctico, como es el caso de las artes lúdicas, de las artes marciales, de los deportes, de las ceremonias religiosas. Y un poco más adelante dice una cosa que me parece también fundamental, me parece muy obvia, pero es que es fundamental. La filosofía del arte, dice Bueno, busca la determinación de los criterios según los cuales podemos considerar a productos culturales tan heterogéneos, música, teatro, escultura, literatura, poesía, lo que se quiera, como modulaciones de la idea general de arte sustantivo, e incluso criterios capaces de establecer una ordenación de las artes y las obras artísticas, etcétera, etcétera. Por si no se habían dado cuenta,
me parece obvio, pero vamos, por si no se había dado cuenta, yo se lo digo, la idea de arte sustantivo es una idea genérica, efectivamente, es una idea general, porque es común a todas las artes, evidentemente. Ahora, ¿quiere decir eso que tengamos que tirarla a la basura, que sea una idea lisológica, que sea una idea demasiado abstracta? Pues yo creo que no. No somos, yo creo, nominalistas, no somos Bachelard, ¿no?, que decía que las ideas generales no valían para nada. Lo que dice Gustavo Bueno es que el cometido, el objetivo de la filosofía del arte es buscar los criterios específicos por los que esa idea general de arte sustantivo se modula en cada categoría. Este es el quehacer, este es el objetivo de la filosofía del arte, buscar los criterios específicos por los que cada categoría modula esa idea general de arte sustantivo. Entonces, ¿cómo hacer esto? Pues se puede hacer de muchas maneras, claro está. Yo me inclino por una, y es, cuando se habla de la polémica de las artes, ¿no?, la polémica de las artes de la que tanto se habla últimamente, pues efectivamente ha habido mucha polémica, pero yo hasta ahora no he percibido que haya habido realmente una discusión, digamos, fundamentada sobre las aportaciones que se han hecho, sobre las doctrinas que se han discutido, sobre los textos que se han discutido. Entonces, hay un texto de Vicente Chuliá, que es, como ustedes saben, un infiltrado de la Iglesia Católica en el material filosófico, que en la página 125 ofrece una tabla. Yo esta tabla hasta ahora no la he visto citar por nadie, ni para reivindicarla ni para criticarla tampoco. Me parece que es una tabla bastante interesante porque precisamente lo que hace es lo que dice Bueno, que es buscar criterios específicos por los que la idea genérica de arte sustantivo se concreta en cada categoría. Entonces, en esta tabla pues tienen 3 columnas, como ven. En esta columna de los ejemplos hay diferentes categorías, ¿no? Y es importante distinguir entre cada una de las columnas, ¿no?, las categorías, los bloques estéticos y las situaciones, fundamentándose en un criterio que él llama el criterio de circularidad entre materia y forma, la reabsorción mutua entre materia y forma. Entonces, si buscamos aquí los ejemplos, pues hay ejemplos musicales en el primer bloque. En el segundo bloque hay categorías arquitectónicas, categorías escultóricas, categorías pictóricas, categorías literarias. Aquí está lo que nos interesa, categorías literarias. Entonces, este bloque está reanalizado mediante... Perdón, estas categorías están reanalizadas mediante los bloques y cada uno de los bloques a sus situaciones específicas. Entonces, si vemos lo que dice esta tabla, las categorías literarias están vinculadas al bloque 2, que es la absorción mutua mediata de materia y forma por medio de cuerpos. Ahora, cuerpos hay muchos. Entonces, lo que nos está diciendo Chuliá en esta tabla es que la absorción mutua de materia y forma en el bloque 2 se da de forma mediata, es decir, mediatizada. Hay un medio por el que se da esa conjugación. Esto diferencia, por ejemplo, del bloque 1, donde estaría lo que llama el melos, la música en acto, ¿no?, que es absorción mutua inmediata, se da en el mismo momento. Ahora, los cuerpos pueden ser de muchos tipos. Aquí están las situaciones, ¿no? Como ustedes ven, esto es un paralelo, yo creo, muy riguroso con lo que hace Bueno con las ciencias, con las metodologías y con las situaciones de cada una de las metodologías, y a su vez los complejos, entre comillas, convencionales de las ciencias, porque las ciencias muchas veces, para analizarlas nosológicamente, hay que reanalizarlas, ¿no? Cuando se habla de matemática, las matemáticas, esto lo he dicho muchas veces Carlos Madrid también, las matemáticas son, en principio, un complejo convencional. La unidad es convencional, porque en el momento en que empiezas a analizarlas, pues tienes que, por un lado, la aritmética, por otro lado, la geometría, cada una de las se van distinguiendo cada una de las metodologías, ¿no? Entonces, si reanalizas las categorías literarias desde el punto de vista de la absorción mediata de materia y forma, lo que te encuentras es, pues, varias situaciones, ¿no? Esa mediación de materia y forma pueden darse por conjugaciones estéticas tridimensionales, con un kenos, es decir, con un vacío, en cuerpos que se han vaciado, lo que Bueno llama kenos. Ahí estamos con las categorías arquitectónicas. Si esos cuerpos son volúmenes sin interior, estamos en las categorías escultóricas. Si las conjugaciones son sobre superficies, lo que Bueno llamaba arte superficial no quiere decir frívolo ni nada de todo eso, ni externo, ni poco importante. Superficial quiere decir que se da en una superficie, es decir, que es bidimensional, plano. Estamos en las categorías pictóricas. Y finalmente esta situación es la conjugación estética sobre grafos. Conjugaciones estéticas sobre grafos. ¿Dónde está la categoría literaria? No solo la categoría literaria, dense cuenta, porque aquí hay un reanálisis de todas las categorías. También están, por ejemplo, las partituras, porque las partituras son el cuerpo, están en el cuerpo de la música, no en el núcleo que estaría aquí, en el melos. Entonces, por supuesto, este es un criterio que a mí me parece muy potente, el de la reabsorción mutua de materia y forma, mediatizada en este caso por grafos. Ahora, este criterio, y creo que la audiencia estará de acuerdo conmigo, todavía es genérico. Es genérico porque efectivamente pretende absorber todas las artes, pretende envolver todas las artes. Ahora, es más morfológico, nos estamos aproximando más a la materia, porque lo que estamos diciendo es que las categorías literarias se pueden reanalizar como conjugaciones de materia y forma mediatizadas por grafos. Claro,
Y la prueba de que es genérico es que el resto del libro se dedica precisamente a encontrar los ejes tal y como los dibuja Bueno, y las figuras, esto ya es una aportación de Chulia, las figuras dentro de cada uno de estos ejes, pero de lo que él llama el espacio melológico, es decir, de la música. Bueno, pues lo que hay que hacer es precisamente eso, es decir, encontrar los ejes o los planos o las figuras específicas de cada una de estas situaciones, de cada una de estas categorías. Y lo que aspiro a hacer es a encontrar las figuras específicas de estas conjugaciones estéticas sobre grafos con las que reanalizamos las categorías literarias. De nuevo, ¿cómo se puede hacer esto? Pues también se pueden utilizar muchísimos materiales, muchísimas herramientas que nos da el materialismo filosófico. La fundamental, a mi juicio, es los 3 planos de Poesía y Verdad. En Poesía y Verdad, Bueno dice, al final, concluimos, apoyándonos en los resultados precedentes, que la siguiente clasificación de los planos de análisis en los que nos movemos al analizar los teoremas y sonetos son los siguientes. Cambio el orden por motivos que no vienen al caso. El plano de la interpretación autogórica, mejor que autorreferente, tal y como lo hemos definido, es decir, el plano autogórico. En otro artículo también importante, el de la filosofía del Quijote, dice, los símbolos autogóricos son los que se representan a sí mismos, pero él prefiere la denominación de autogórico a autorreferente. Don Quijote ha sido representado, y aún sigue siéndolo muchas veces, aun sin llamarlo así, como un símbolo autogórico de su propia figura imaginaria. Como símbolo autogórico, o como conjunto de símbolos autogóricos, interpretan el Quijote quienes lo ven como una obra estrictamente literaria, inmanente, sin más referencias que sus propias figuras imaginarias. Es decir, el plano inmanente es el plano autogórico es el plano inmanente, el plano literario. Un segundo plano, dice Bueno, el de las interpretaciones literales no autogóricas, pero sí inmanentes al sentido ordinario de la cadena textual de significantes. Inmanentes al sentido ordinario de la cadena textual de significantes. No lo he dicho, pero justo antes de presentar estos 3 planos, Bueno hace un tratamiento que puede parecer muy especializado, pero creo que no lo es, creo que tiene un alcance muy profundo, sobre las ideas de significante y significado en Saussure. Como ustedes saben, en la lingüística estructural en Saussure hay una teoría del signo plana, donde Saussure habla de, por una parte, el significante, que estaría vinculado con esta inmanencia, ¿no? de los sonidos, ¿no? lo que Saussure llama la huella, los sonidos, la huella fónica, los fonemas, y, por otra parte, los significados, que sería la segunda articulación del lenguaje, que están vinculados ya pues, al significado semántico, por ejemplo, las palabras, los lexemas, los morfemas, etc. ¿Qué es lo que dice Bueno cuando expone esta teoría? Pues que es plana. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo Saussure es tomar la materia y la forma y coordinarlos con la idea de significante y significado. ¿Y qué es lo que dice Bueno? Pues que el significante ya tiene una estructura idemórfica, ya tiene una forma y una materia. Y que el significado, a su vez, también tiene una forma y una materia. En fin, he traído textos de James Leff, que es el principal autor de la semántica en el que se apoya Bueno para decir esto, y también de Damaso Alonso, porque he encontrado en Damaso Alonso, fíjense, no me resisto a leerlo porque es muy preciso y además yo creo que Bueno conocía esto. Dice, para el maestro de Ginebra, es decir, Saussure, significado significaba concepto. Los significantes eran, pues, simples portadores o transmisores de conceptos. Es decir, el significante es la materia que vehicula la forma, que es el concepto. Es una idea tan aséptica como pobre, dice Damaso Alonso, plana, de la profunda, de la tridimensional realidad idiomática. Los significantes no transmiten conceptos, sino complejos funcionales. Diremos, pues, que un significado es siempre complejo, que dentro de él se pueden distinguir una serie de significados parciales. Esto es a lo que Bueno llama cosignificados. Un análisis parecido del significante nos llevaría a considerarlo también como un complejo formado por serie de significantes parciales. Eso es lo que Bueno llama, en imagen, símbolo y realidad, cosignificantes. Es decir, la idea de que los 2 planos, los 2 componentes del signo, tal y como los toma la lingüística estructural, tienen ya una estructuración ilemórfica, tienen ya una forma y una materia, y que por lo tanto no se puede suponer que el significante es simplemente una materia, no se puede suponer que es simplemente un conjunto de fonemas, de ruidos, de sonidos que no tienen ya significado. No tienen significado en sentido semántico, pero sí que tienen, según Bueno, cosignificados, o como dice Damaso Alonso, significados parciales. Claro, Damaso Alonso dice esto porque tiene sus propias finalidades, no lo dice al principio de Poesía Española, que es el texto fundamental de la estilística española, pero yo creo que Bueno, aunque llega a conclusiones muy parecidas, sin embargo, lo que dice Bueno tiene un alcance distinto, tiene un alcance filosófico, porque lo que está diciendo Bueno es que
Cuando los lingüistas o cuando los análisis lingüísticos de obras literarias o estilísticos o formalistas, etcétera, o estructuralistas, hablan constantemente del significante literario, del significado literario, en el fondo, lo que están ejercitando, la racionalidad ejercitada en ese tipo de análisis es una racionalidad ya ilemórfica, es decir, que ya está, de alguna manera, trabajada esa distinción significante-significado por la oposición materia-forma. Entonces, retomo lo de poesía y verdad. Cuando habla del plano de las interpretaciones literarias no autogóricas, pero sí inmanentes al sentido ordinario de la cadena textual de significantes, ese sentido ordinario ya tiene una forma, no solamente es un significante sin significado semántico, tiene un significado, pero es un cosignificado, según Bueno. Y dice después, finalmente, el plano de las interpretaciones alegóricas de unas cadenas de términos cuya interpretación textual ordinaria, la interpretación textual ordinaria es el plano literal, se presupone como base de referencia, pero que desborda la inmanencia de la base. Claro, esto ya, si ustedes se dan cuenta, plantea un problema, porque no hemos leído antes lo que decía en el diccionario, de que cuando hablamos de arte sustantivo, cuando hablamos de poéticas y sustantivas, nos referimos a un conjunto muy heterogéneo, pero que convienen en una cierta inmanencia o sustantividad. Es decir, que se limitan a un recinto categorial tecnológico. Parece contradictorio, ¿no? Pues hombre, es contradictorio, o es contradictorio si se quiere ver así, pero yo creo que no es contradictorio. Porque la idea de arte sustantivo de Bueno no se reduce simplemente a lo que dice Bueno en el diccionario, luego dice más cosas. Esto hay que tenerlo en cuenta. Evidentemente, para hablar de arte sustantivo, hay que tener en cuenta que hay unas categorías tecnológicas, unas categorías técnicas de las que hay que partir. En la conferencia que hizo Marila Bandera sobre los 6 criterios constitutivos de la idea de arte sustantivo, el criterio de la inmanencia categorial era el primero, pero es que hay 5 más. Entonces, la idea de arte sustantivo de Bueno tiene 6 criterios constitutivos. Si te quedas en uno solo, que es el de la inmanencia técnica categorial, pues efectivamente verás la idea de arte sustantivo como una cosa muy simple, pero también como una cosa muy simplona, muy simplista, porque te estás quedando con todo lo demás. ¿Y todo lo demás qué implica? Pues implica, entre otras cosas, el plano alegórico. Lo que nos va a decir Bueno en Poesía y Verdad es que si quitamos el plano alegórico se desvanece la sustancia poética del manso de Lope de Vega que está analizando. Es decir, que la sustantividad está dependiendo de este plano alegórico que presupone la base de referencia, pero la desborda. La desborda. Es decir, que ¿hay inmanencia categorial? Por supuesto. ¿Hay crítica literaria que se circunscriba a esa inmanencia categorial? La hay. A veces de forma solo intencional, pero la hay. Ahora, no puede quedarse ahí la crítica literaria, al menos si es crítica literaria de obras de arte sustantiva. Y eso es a lo que vamos. Porque si se dan ustedes cuenta, estos planos, efectivamente, Bueno los refiere a las obras literarias en Poesía y Verdad, pero estos planos también son genéricos. ¿Por qué? Porque plano autogórico hay en todas las artes. Plano literal también hay en todas las artes. Y plano alegórico también. Ya sé que hay algunos que dicen que plano alegórico no hay en la música, pero en el diccionario filosófico Bueno dice que hay alegorías musicales y en muchos otros sitios también, con otras palabras, con conónimos a veces, cuando habla de ficciones, cuando habla de metáforas, por ejemplo, en los manuscritos que tengo yo de filosofía del lenguaje, Bueno habla de metáforas musicales, por ejemplo. Entonces, con esos 3 planos tenemos de alguna manera un modelo en el que tenemos que encontrar cuáles son las figuras específicas. James Lev, cuando la glosemática, cuando habla del plano de la expresión y del plano del contenido, lo que hace precisamente es buscar figuras, porque el plano de la expresión y el plano del contenido son ilemórficos, es decir, tienen una materia y una forma. Cuando hay una materia y una forma, hay figuras, y eso es lo que hace la glosemática, encontrar figuras, los famosos glosemas, ¿no? Que dependiendo de qué plano estén son cenemas o son pleremas, etcétera, etcétera. Esas son las figuras. Ahora, también hay figuras en el plano literario, ese es el asunto. Si toman la tabla que les he repartido, no sé si todos la tienen, no creo que se ha quedado corta, no todo el mundo la tiene, pero bueno, la voy, digamos, desgranando. He cruzado los 3 planos de Bueno, el plano autogórico, el plano literal y el plano alegórico, con criterios que son ontológicos, pero también son nosológicos, es decir, del plano del eje sintáctico. Términos, en cuanto a que los términos tienen que tener referenciales fisicalistas y por lo tanto están vinculados con M1, con la materia primogenérica. Operaciones, y las operaciones son subjetivas, es decir, son operaciones de un sujeto operatorio y por lo tanto están vinculadas con M2, y relaciones que ya son terciogenéricas. Por supuesto, las operaciones son entre términos, es decir, lo presuponen, y las relaciones también presuponen los términos y las operaciones. Entonces, ¿qué tenemos? Pues que cuando hablamos de plano autogórico, lo primero que tenemos que hacer, puesto que estamos hablando precisamente de conformaciones, de formas y materias
mediante grafos vinculados a sonidos en este caso, es ocuparnos de las figuras lingüísticas. Y aquí es donde podemos situar toda la crítica literaria de tipo lingüístico, ¿no? En fin, los análisis lingüísticos de obras literarias. Pues, por ejemplo, en fin, es que los ejemplos que se pueden poner realmente son infinitos. Es decir, puedo estar aquí esta mañana. Los primeros que se me ocurren, los más famosos, si quieren, con ustedes a Rafael Lapesa. Rafael Lapesa tiene varios artículos sobre análisis lingüístico de obras literarias. En fin, el análisis lingüístico de obras literarias, como ustedes saben, es una cosa muy frecuente. Cualquiera que haya tenido pues, la desdicha o la fortuna de preparar unas oposiciones a lengua y literatura sabe que tiene que hacer un análisis lingüístico de textos literarios, ¿no? Entonces, el análisis lingüístico de textos literarios consiste en analizar las diferentes figuras, que pueden ser fonemas, que pueden ser morfemas, que pueden ser construcciones sintácticas, que pueden ser aspectos léxicos, aspectos semánticos también, dentro de las obras literarias. Por ejemplo, un análisis precioso de Rafael Lapesa es el análisis de los cultismos semánticos en la obra de Garcilaso. Por ejemplo, en la primera égloga de Garcilaso, cuando dice aquello de ardiendo yo con la calor estiva, el curso enajenado iba siguiendo del agua fugitiva, es muy interesante cómo enfoca esto Rafael Lapesa, porque, y estoy hablando a un nivel puramente lingüístico, es simplemente a nivel semántico, si se quiere. Cuando Garcilaso habla del curso enajenado y va siguiendo, la paráfrasis, si se quiere, literal de estos versos puede hacerse de la siguiente manera, o al menos es la interpretación que siempre se hace. Ardiendo yo con la calor estival, es decir, yo ardiendo con el calor veraniego, iba enajenado, en el sentido de desorientado o perdido, siguiendo el agua fugitiva del río. No, el agua fugitiva del río, que es el Tajo, porque se desarrolla en Toledo, está hablando Salicio, es un pastor, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la advertencia que hace Lapesa aquí con su enorme conocimiento de historia de la lengua, de historia de las palabras, de historia de la lingüística? Dice, cuidado, porque enajenado aquí, probablemente, no lo afirma tajantemente, dice, probablemente enajenado aquí no tiene el sentido que tiene habitualmente enajenado en la lengua española, porque probablemente aquí enajenado es un cultismo semántico. Un cultismo semántico es cuando se toma un valor semántico que tiene una palabra en otro idioma, en latín fundamentalmente, y se traslada al español, sin que la palabra española tenga esa valencia. Entonces, enajenado en español quiere decir desorientado, perdido, pero el alienar el latino, que es de donde viene la palabra enajenar española, tiene otro sentido mucho más positivo, que es apartado. Entonces, enajenado, según Lapesa, podría no ir vinculado a ese yo que va ardiendo con la calor estiva, sino que va vinculado al curso del río, el curso enajenado, el curso apartado, y va siguiendo del agua fugitiva que es el río. Entonces, fíjense lo importante que es tener conocimientos lingüísticos, hacer un análisis lingüístico de los componentes de una obra literaria, porque cambia la interpretación, y digo la interpretación literal, no estoy hablando ya de interpretaciones alegóricas, que también, sino cambia lo que el texto dice, si se enfoca de esa manera. Entonces, bueno, se pueden poner infinitos ejemplos, ya digo. Lapesa tiene muchos artículos en la historia de la lengua española, por ejemplo, de Lapesa hay muchos ejemplos cuando analiza desde Gonzalo de Berceo hasta Garcilaso lo que él lo pensaba. Ya no hay consenso por parte de los lingüistas en esto, ¿no? La oposición entre la pronunciación de la V que se pronunciaba según Lapesa como una labio dental, ¿no? No decían Valladolid, decían Falladolid, ¿no? Como dicen todavía algunos pedantes, pero esto, al parecer, nunca fue así. Es decir, no hay documentación para sostener que hubo dos fonemas, uno para la V y otro para la B. Lo que había son dos alófonos. Bueno, es un tema muy, muy técnico que no merece la pena. Pero, en fin, Lapesa es un ejemplo perfecto de cómo un análisis lingüístico de un texto literario determina totalmente la propia inmanencia literal del poema, lo que el poema dice, o la composición literaria, o lo que quieran. Ahora bien, por supuesto se puede analizar lingüísticamente un texto literario, pero inmediatamente, por ejemplo, los cultismos semánticos en Garcilaso o en cualquier otro autor, ¿no? Damas Alonso también tiene un artículo sobre los cultismos semánticos en Francisco de Medrano, que es otro poeta del siglo XVI. Los cultismos semánticos son procedimientos lingüísticos que no son caprichosos, evidentemente. Es decir, cuando un poeta o como un escritor introduce un cultismo semántico, lo que está haciendo es seleccionar o emplear un procedimiento lingüístico, en principio, que está vinculado, por supuesto, a grafos, a fonemas, por eso están los términos M1, pero está operando con esos procedimientos para, de alguna manera, buscar un efecto estilístico. Esto es lo que siempre es el tipo de análisis típico de lo que se ha llamado estilística. La estilística española, por ejemplo, de Damas Alonso, un ejemplo que hemos puesto muchas veces, que es el ejemplo clásico, es el de infame turba de nocturnas aves, ese verso famoso del Polifemo de Galatea, ¿no? Si tomamos este verso, efectivamente se puede analizar
lingüísticamente, ¿no? Ese TUR, pues hay una dental sorda, una oclusiva dental sorda, la R es una vibrante alveolar múltiple, etcétera, etcétera. Es decir, podemos analizarlo lingüísticamente, por supuesto, y no solamente a nivel de fonemas, sino a nivel de lexemas, a nivel de morfemas, etcétera. Ahora, lo interesante de ese verso es que esos fonemas están elegidos, es decir, que había unas operaciones por parte del sujeto para distribuirlos y para ponerlos en un determinado lugar, porque no es casualidad que haya una repetición de tur, tur, esto es lo que se llama una literación, ¿no? Una repetición de sonidos, y además que precisamente esa repetición de sonidos coincida con la distribución acentual típica del endecasílabo sáfico, como es el caso. Infame turba de nocturna, ¿sabes? Es decir, cuarta y octava, ¿no? El mismo sonido se repite en los acentos, en la distribución acentual del endecasílabo sáfico. Esto es un análisis estilístico, el típico análisis estilístico. Entonces, aquí pues entra la prosodia, los tropos, las figuras de dicción, las metáforas, etcétera. Todo este tipo de figuras que también hay que tenerlas en cuenta. Dense cuenta de que no es lo mismo analizar lingüísticamente un texto que analizarlo estilísticamente, aunque, por supuesto, el análisis estilístico presupone el análisis lingüístico. Es decir, que ya en el plano autogórico hay una discontinuidad, hay una inconmensurabilidad ya en el plano autogórico, porque no es lo mismo analizarlo estilísticamente que lingüísticamente, aunque lo uno presuponga al otro. Pero, sobre todo, tampoco es lo mismo analizarlo diamórficamente, que es la tercera casilla que he puesto en el plano autogórico, basándome de nuevo en, bueno, en otro texto, que también lo hemos citado muchas veces, bueno, lo he citado antes también, la filosofía del Quijote, donde dice, bueno, ampliando discretamente el campo de la inmanencia literaria autogórica, cabría citar también dentro de este campo de los símbolos autogóricos a las habituales interpretaciones del Quijote como obra literaria dirigida contra otras obras literarias, es decir, los libros de caballería. Es decir, que para Bueno, cuando una obra literaria se interpreta desde el punto de vista de otras obras literarias a las que, entre comillas, ahora vamos a ver, a las que imita o emula o que están influidas por ella, o por utilizar el término pedante que se utiliza habitualmente, que hay intertextualidades, intertextos de estas obras literarias, eso, para Bueno, también forma parte del plano autogórico. Y si se dan cuenta, eso ya no es lingüística, por ningún lado. Es decir, que la crítica de Bueno al formalismo lingüístico, a mi juicio, es total, se ve aquí perfectamente. No ya solo que la obra literaria no sea un constructo puramente lingüístico, sino es que el plano autogórico, es decir, técnico-categorial de una obra literaria, tampoco se reduce a la lingüística. Porque hay diamorfosis. Esto es lo que Bueno llama diamorfosis. Por ejemplo, en arquitectura y filosofía. Dice, la manera más característica de entender esta transformación inmanente, y a la vez dotada de absoluta novedad, sin necesidad de recurrir a la emergencia, esa es la que tiene lugar mediante la diamorfosis. La diamorfosis supone el análisis o demolición real o ideal de un todo en partes formales suyas, cuya morfología, por tanto, solo puede resultar de una totalidad precedente, digamos nosotros, de una composición literaria precedente, de un poema precedente. Por ejemplo, claro, hemos dicho, infame turba de nocturna, ¿sabes? ¿Se puede analizar lingüísticamente? Sí, claro, las oclusivas dentales, todo lo que se quiera. ¿Se puede analizar estilísticamente? Claro, la literación, la onomatopeya, etcétera, etcétera, lo que hace Damas Alonso. Pero es que todavía se puede analizar más, porque si nos fijamos, vamos, esto es una cosa además, un latinista de la Universidad de Córdoba que se llama Gabriel Laguna Mariscal, hace unos años se dio cuenta de que estos versos de Góngora están remedando, están de alguna manera transformando unos versos de Estacio, ¿no? En la traducción de Laguna Mariscal, criaturas monstruosas vuelan, pájaros de mal agüero chillan entre nubes y gimen los vampiros nocturnos, nocturnaeque gemum striges, este es en latín el verso, vaticinando fatales calamidades. Entonces comenta Laguna Mariscal en esta crítica literaria diamórfica, se está moviendo en esta casilla, en la tercera del plano autogórico. Dice, ¿por qué pienso que Góngora está imitando a Estacio? En ambos casos se describen criaturas voladoras, en un ambiente ominoso y oscuro. Góngora adapta de Estacio el procedimiento mismo de la onomatopeya. Recoge varios lexemas del escritor latino, volant, volando, gemunt, gimiendo, infame turba nocturna, sabes, gimiendo tristes y volando graves. Y adapta otras palabras mediante sinónimos, etc. En resumen, dice, creo que la imitación literaria es evidente. Claro, la forma que tienen habitualmente los críticos literarios de recoger este tipo de diamorfosis, tal y como las denomina Bueno, es mediante la idea de imitación. Pero fíjense, dice Bueno también en arquitectura y filosofía, mediante la diamorfosis, morfologías nuevas que en modo alguno pueden proceder de la imitación, resultan del análisis y son utilizables en la reconstrucción, entendida como recombinación creadora. Lo que ha hecho Góngora con el poema de Estacio, con los versos de Estacio, es
partirlos, analizarlos, es decir, llegar a componentes que a él le interesaban, esos lexemas, al Voland, etc., y recombinarlos. Eso es una diamórfosis. Así es como las columnas de una fachada, por ejemplo, pueden ser segregadas de ellas y utilizadas, sin función de tales, como puras morfologías nuevas, por Miguel Ángel, en un paramento interior de la Biblioteca Laurentina. Bueno, ejemplos arquitectónicos hay a mansalva, ¿no? Estamos en Salamanca, vayan a ver ejemplos arquitectónicos. El convento de San Esteban está construido sobre las ruinas del convento medieval. Bueno, la catedral, no es el caso de la catedral nueva, que está montada adyacente a la catedral antigua, pero bueno. Ahora, podría parecer, ¿no?, en una lectura apresurada o grosera, que parece que Bueno solamente habla de diamórfosis en el ámbito arquitectónico. No es el caso. En Televisión Apariencia y Verdad, donde vuelve sobre el tema de la diamórfosis, nos dice: los mecanismos de diamórfosis podrían también utilizarse en el análisis de la historia de las formas musicales o en la historia de las formas poéticas. Es decir, que también hay diamórfosis musicales, hay diamórfosis literarias, diamórfosis pictóricas y todo lo que se quiera. Entonces, toda esta crítica literaria que se dedica a las influencias, a las intertextualidades, a la historia de las formas poéticas, de las formas métricas, etc., se puede subsumir en esta casilla de las diamórfosis, que están en el plano autogórico, ¿no? Bueno, he traído un ejemplo de un texto magnífico que leí hace poco, que está publicado en la editorial de Maestro, Antonio Barnés, que hace Bueno pone el ejemplo de análisis diamórfico del Quijote referido a las novelas de caballería, ¿no? Cuando se interpreta el Quijote respecto de las novelas de caballería, respecto, pues, no sé, de la Amadís de Gaula, de las Sergas de Esplandián o lo que fuera, eso es un análisis diamórfico. Pero también cuando se interpreta, por ejemplo, en este libro de Antonio Barnés, La tradición clásica en el Quijote, cuando se interpreta una obra, cuando se interpreta el Quijote, digo, desde el punto de vista de los autores clásicos, por ejemplo, Virgilio, que es el autor más citado, uno de los autores más citados en el Quijote, ahí también hay un análisis diamórfico del Quijote, en este caso, o de cualquier otra obra literaria. Entonces, pasando ya al plano literal, voy fatal de tiempo. Tenemos, por ejemplo, los temas. Claro, puede parecer un poco extraño que los temas, en teoría literaria, se van a encontrar recurrentemente con una tríada que está muy mal planteada. Yo tuve en la carrera una asignatura que se llamaba así, que es temas, motivos y formas. Los temas y los motivos siempre parecen vinculados. En función del autor que ustedes cojan, van a ver que los temas son más generales, o que los motivos son más específicos, o al revés, que los motivos son... En fin, hay un auténtico caos terminológico que yo no aspiro a resolver, ni mucho menos. Los temas y los motivos, los tópicos son temas recurrentes, los llamamos leitmotivs, ¿no? Están dentro del plano literal. El plano literal se articula en torno a temas. ¿Por qué ordeno estos temas en función de términos primogenéricos? Pues lo hago en función de lo que dice Bueno en Poesía y Verdad cuando analiza el manso famoso de Lope de Vega. Bueno, estaba hablando de la tríada temas, motivos y formas. Digo que esta tríada, cuando se vinculan temas y motivos, sí tiene su fundamento, porque temas y motivos son efectivamente figuras del plano literal, están en el mismo plano. Pero cuando en esa tríada se meten las formas, se está cambiando de plano, porque las formas, como ustedes ven, están en el plano autogórico. Es otro plano completamente y no se puede confundir. Entonces, los temas y los motivos están vinculados, según Bueno, a lo que él llama fulcros de verdad ideográficos. Fulcros de verdad ideográficos que están en esa prosa de la vida de la que hablaba antes. Nos dice Bueno en Poesía y Verdad, después de comparar el manso con el teorema. El teorema tiene como referencia un campo o escenario poblado de términos impersonales, rectas, triángulos, círculos, del que se han segregado las operaciones en perspectiva alfa-operatoria. Esto es el teorema. Ahora el contrapunto. Mientras que el poema toma como referencias de un campo o escenario beta-operatorio poblado de términos que son sujetos operatorios antropológicos, por ejemplo los mayorales, o etológicos, mansos. Sujetos operatorios que, aunque sean puramente literarios, tienen fulcros ideográficos reales o prosaicos, como puedan serlo Lope de Vega, que es el locutor alcino, Francisco Perno de Vela, que es el otro mayoral, Elena Osorio, que es el manso, etcétera, etcétera. Pero estos son personajes reales, ideográficos, tomados de la prosa de la vida. Entonces, la crítica literaria que se centra en este tipo de temas constantemente trata de identificar cuáles son esos fulcros ideográficos reales que están funcionando detrás de los temas, de los motivos, de los personajes, de los tópicos. Dice Bueno un poco más adelante lo siguiente. Si tomamos en su sentido literal alguna de las frases de este poema, podrán incluso resultar ridículas por antropomorfas, aplicadas a referencias bovinas. ¿Cómo se puede adorar en el alma a un toro manso, sin que esto tenga nada que ver con el bestialismo? ¿Cómo un manso puede estar durmiendo un regalado sueño? ¿No? Si se toma literalmente, este poema es un disparate, es un conjunto de proposiciones ridículas. Lo que significa que cuando ilustres críticos literarios, tales como Lázaro Carretero, Mauricio Molo, al analizar el soneto no encuentran ridículas estas frases,
será porque, de hecho, están interpretando alegóricamente las referencias de los seres actantes, aun cuando ellos protesten de su voluntad de inmanencia. Esto es muy interesante, porque efectivamente muchos críticos literarios tienen esa voluntad de inmanencia, otra cosa es que lo consigan. A veces sí. Por ejemplo, Lázaro, a quien menciona aquí, es el autor de muchos estudios de crítica literaria donde efectivamente hay no solo una voluntad de inmanencia, sino que efectivamente son estudios inmanentes. Por ejemplo, un artículo clásico que tiene sobre los versos de arte menor en la lírica española del XV, en Juan de Mena, etc. Esos son estudios puramente autogóricos, que tienen esa voluntad de inmanencia. Ahora dice, bueno, para que este poema no resulte ridículo, para que tenga una sustancia poética, no te puedes quedar en la interpretación literal, no te puedes quedar en los mansos, porque si no sería pues una racionalidad, dice, bueno, puramente etológica. Estaríamos hablando pues de eso, de una racionalidad etológica o antropológica o económica, y también no sería una transacción entre bienes. Sería un mayoral que se le escapa a un manso, lo recibe otro mayoral, quiere recuperarlo, etc. Es decir, sería un relato puramente prosaico. Y esto tanto en el caso de que o bien se identifique el locutor actante con Lope de Vega o al manso perdido con Elena Osorio, o bien se interprete alegóricamente a los mansos como seres humanos. ¿Qué encontramos en esta casilla? Pues en esta casilla encontramos toda la crítica literaria que se suele llamar tradicionalmente crítica temática. El nombre pedante actualmente es tematología. Hacíamos muchos estudios, muchas risas con esto de la tematología. Decíamos que era la ciencia del asesinato y estas cosas. Pero la tematología es lo que toda la vida se ha llamado la crítica temática. Es decir, cómo determinados temas, determinados motivos, determinados personajes, determinados asuntos se concretan en determinadas obras literarias. Ejemplos de crítica temática, pues hay para aburrir. No sé, uno que me parece estupendo es un artículo de María Rosa Vida de Málquir sobre el tema de Dido, el personaje de Virgilio, en la literatura española. Tópicos, he hablado de tópicos, hay una referencia fundamental, que es un libro que además Bueno conocía y apreciaba, que es Literatura Europea y Edad Media Latina de Curtius, como ustedes saben, una obra maestra de la crítica literaria del siglo XX, donde analiza pues, prácticamente todos los tópicos importantes de la historia de la literatura occidental desde la antigüedad hasta la Edad Moderna. El tópico del Opus Amoenus, del Puer Senex, del Liber Mundi, del Theatrum Mundi, etcétera, etcétera. Prácticamente todos los tópicos. Es una cantera inagotable de erudición desde ese punto de vista. Ahora, es una crítica temática específica de determinados temas, de determinados tópicos en determinadas obras literarias o determinadas corrientes. Claro, estos temas que son, según Bueno, los términos que pueblan ese campo metaoperatorio al que se refieren las obras literarias, o el poema de los mansos en ese caso, no aparecen aislados, evidentemente, sino que aparecen de alguna manera estructurados, es decir, el autor ha tenido que componerlos de alguna manera, ha tenido que hacer operaciones subjetivas, segundogenéricas, y ha tenido que darles una estructura. Es decir, no aparecen de una forma amorfa, el tema no aparece sin más, ni los personajes no aparecen sin más. Aparecen, según lo que he llamado en esta segunda casilla de plano literal, la estructura noetológica. Y aquí es donde entra de lleno toda la racionalidad noetológica. Y aquí, en fin, no me puedo detener en esto, hemos hablado hasta la saciedad de estas cosas, he dado también una conferencia sobre esto. Todas las herramientas que nos da Bueno, los llamados 3 axiomas de la noetología, ¿no? La composición idéntica o la propuesta, la contraposición o la contradicción, la resolución, ¿no? Esos 3 axiomas, que son genéricos también, pero que se dan en todas las obras literarias, y muy especialmente eso se ve muy bien en la narratología, ¿no? La narratología, que se suele decir que es la ciencia de los relatos, ¿no? Por ejemplo, Bremont, cuando hablaba de que todos los relatos, decía Bremont, tienen 3 partes, ¿no? Esto realmente lo hemos estudiado todos, ¿no? La presentación, el nudo y el desenlace, pero esto es una cosa prácticamente infantil, porque lo que hace Bueno es reinterpretar ese tipo de estructuras ternarias que están por todas partes desde un punto de vista de la racionalidad que está ejercitando ese soneto o esa obra literaria o lo que fuera. Y, por supuesto, el tema de las tríadas. Tampoco me voy a detener en esto, pero ustedes saben que en la filosofía del Quijote, en la interpretación filosófica del Quijote, el texto que he citado antes, otra de las cosas que dice Bueno es que la racionalidad materialista agradece la interpretación de las figuras de las obras literarias como tríadas. Y el Quijote, efectivamente, está reproduciendo una tríada. Y Dulcinea, Sancho, Don Quijote, pero es que también el manso de Lope de Vega está reproduciendo una tríada. Luego vamos a hablar de los filósofos en la Regenta hay una tríada, efectivamente. Es decir, no se trata de buscar tríadas como quien busca en plan numerológico, no. Se trata de que cuando una obra literaria está organizada respecto de una determinada racionalidad, esa racionalidad es solidaria de alguna manera de las estructuras ternarias, porque las estructuras ternarias permiten conjugaciones de 2 a 1, de 2 a 2, etc. Y, por supuesto, las figuras de la dialéctica.
pero también las figuras de la dialéctica, los axiomas, etcétera, se pueden aplicar a los géneros literarios. Y esto yo creo que es muy importante y es una cosa que no la he desarrollado porque me he dado cuenta de que tiene un potencial enorme, pero que también da para otra conferencia, para un artículo, que es los géneros literarios entendidos precisamente como instituciones. En Poemas y Teoremas, trata los géneros literarios, también las formas, dice el soneto, por ejemplo, como instituciones. Y esto es muy importante porque si ustedes van al artículo de 2005, el ensayo de una teoría antropológica de las instituciones, y van recorriendo los diferentes rasgos de las instituciones, todos coinciden con los géneros literarios. Primer rasgo, estructura ilemórfica, lo que venimos diciendo. Todo género literario tiene una forma y una materia, porque todas estas figuras, lo he dicho antes, tienen una forma y una materia. Son conjugaciones de formas y materias sobre grafos, porque los grafos están en el plano autogórico. Segundo rasgo, incorporación de instituciones elementales sistáticas. De esto habló Tomás, las bases sistáticas. ¿Cuáles son las bases sistáticas aquí? Las propias obras literarias. Las propias obras literarias son las bases sistáticas sobre las que se organizan las instituciones de los géneros literarios. Recurrencia por coexistencia con otras instituciones. Evidente, no puede haber un único género. Tiene que haber una pluralidad de géneros, muchas veces enfrentadas, y la sustitución de unos géneros por otros. Racionalidad, evidente. No me puedo meter en los 4 tipos de racionalidad, pero me parece a mí que se puede hacer una teoría de teorías sobre los géneros literarios basándose en esos 4 tipos de racionalidad, si es abierta, si es cerrada, etcétera. Normatividad y repetibilidad. Evidentemente todos los géneros literarios tienen normas, no pueden no tener normas. Los literatos de vanguardia se entretienen transgrediendo las normas, pero si las transgredes es porque existen esas normas, ¿no? Y por supuesto en función de esas normas hay una repetibilidad, ¿no? La repetibilidad es la clave del género literario, ¿no? Decía Lázaro Carretera analizando El Lazarillo. ¿Cuál es el primer ejemplo de novela picaresca, del género picaresco? ¿El Lazarillo? No puede ser El Lazarillo. El autor del Lazarillo, quien fuera, anónimo, Diego Hurtado Mendoza, se dice a veces, quien fuera, no tenía conciencia de estar escribiendo una novela picaresca, no tenía conciencia de estar cultivando un género. El género se cultiva solamente cuando otros toman ese referente, el Lazarillo de Tormes, y lo imitan, lo someten a un ejercicio de análisis, a diamorfosis, y lo recrean de alguna manera. Por ejemplo, todos los continuadores del Lazarillo de Tormes, la segunda parte, la tercera parte, etcétera, el Guzmán de Alfarache, sobre todo, Mateo Alemán, etcétera. Es decir, es cuando la obra literaria es repetible, cuando sus normas se conciben como repetibles y efectivamente se repiten cuando existe el género literario, no antes. Y sexto, carácter axiológico. Evidente, todos los géneros literarios tienen que tener valores y contravalores y en función de esos valores, pues en unas épocas históricas unos géneros se consideran devaluados, otros se consideran populares o bajos o lo que fuera y se olvidan o no se cultivan, otros en cambio se consideran elevados, lo que fuera. En fin, la teoría de las instituciones a mi juicio da un juego estupendo para analizar los géneros literarios desde el punto de vista del plano literal. No me puedo entretener en ello. Crítica literaria sobre géneros literarios, pues también para aburrir. Consultaba hace poco yo un artículo famoso de Eisenberg sobre el género literario del Quijote. Se ha escrito un montón sobre el género literario del Quijote. ¿Qué género literario es el Quijote? No me meto en ello. O el género literario de la Divina Comedia, ¿cuánto se ha escrito también sobre eso? Curtius también escribió sobre eso, Singleton, etc. Bueno, hay sobre crítica literaria centrada en el género literario de una obra, hay para aburrirse. Puedo poner ejemplos, me puedo estar aquí toda la tarde, pero casi se me está acabando el tiempo, casi, y no he pasado todavía al plano alegórico, que es el fundamental. Es el fundamental porque en el plano alegórico es donde encontramos, ahora sí, la involucración que estábamos buscando, la intersección básica entre filosofía y crítica literaria. ¿Por qué? Porque toda esta crítica literaria fundamentada en figuras lingüísticas, en estilemas, en diamorfosis, en temas, motivos, en estructuras noetológicas, en géneros, en convenciones preceptivas, etcétera, se podría mantener en la inmanencia categorial técnica de la literatura, de las categorías literarias. Es decir, se puede hacer perfectamente un análisis lingüístico, puramente lingüístico, de una obra literaria sin necesidad de tener ningún alcance filosófico. Es decir, se puede hacer, por ejemplo, los hay, análisis de las sibilantes sordas en el Quijote. Los hay, porque como ustedes saben, el sistema de las sibilantes se va transformando en el siglo XV, XVI y XVII, entonces las obras literarias de esa época son muy interesantes para ver cómo se va transformando, cómo hay un procedimiento de las sonoras se vuelven sordas, etc. Bueno, todo este rollo. Entonces, se puede perfectamente cultivar la crítica literaria desde estas figuras de los planos autogórico y literal, es decir, del plano inmanente, sin alcance filosófico. Es lo que decía antes. La crítica literaria, por sí misma, puede no tener un alcance directo filosófico. Ahora, cuando se ve no por sí misma, sino por relación a otros saberes, y fundamentalmente por relación al saber filosófico, entonces sí que puede haber, y aquí está la intersección básica, el momento de la involucración, de la asociación,
sí que puede haber digamos, un sustrato, lo que antes llamaba un sustrato filosófico en las imágenes literarias. ¿Y ese sustrato filosófico dónde hay que buscarlo? Precisamente en el plano alegórico. El plano alegórico. En la medida en que este plano alegórico precisamente desborda la inmanencia técnico-categorial de las obras literarias. El plano alegórico efectivamente es principalmente tercio-genérico. Entonces, puede parecer extraño, puede parecer que es una cosa muy forzada o arbitraria que haya puesto aquí los términos, las operaciones M2, M3, etc. Quiero demostrar que no es así. En el plano alegórico, la primera casilla que encontramos son los símbolos prácticos. A mí me parece que esta es una idea potentísima de Gustavo Bueno para analizar las obras literarias, y muy particularmente las obras líricas. Dice Bueno en Imagen, símbolo y realidad, un texto de 1979 que he citado antes. En el concepto de símbolo práctico destacaríamos como característica esencial su naturaleza técnico-cultural, institucional, por ejemplo, en virtud de la cual diremos que los símbolos son causados o producidos por la actividad humana, y a la vez son de algún modo causantes o determinantes en algún grado del objeto al cual simbolizan. Es decir, aquí Bueno lo que está distinguiendo o disociando es entre símbolo práctico e imagen, porque la imagen tiene lo que llama un referente unívoco, un objeto. Es decir, si tú pones un retrato, al lado puedes poner a la persona retratada, es decir, hay, digamos, una coordinación. Pero en el caso del símbolo práctico, ese referente no es que sea desconocido, es que ese referente es indeterminado, según Bueno. Lo decisivo en el concepto de símbolo práctico podría declararse de este modo: que ese halo de indeterminación o imprecisión que atribuimos al objeto del símbolo práctico no brota tanto de nuestra ignorancia del objeto, no es que el objeto no se conozca, sino que es el objeto mismo el que es indeterminado e incompleto, pero en tanto que su determinabilidad depende de la propia actividad práctica humana que se ejerce a través de la interpretación del símbolo. Diríamos que el símbolo práctico es impreciso, pero debido a que su objeto es, en cierto modo, infecto y no perfecto, porque el perfeccionamiento del objeto del símbolo depende de la propia acción que transcurre precisamente a través del símbolo. Entonces, la practicidad del símbolo, la operatoriedad del símbolo, consiste precisamente en la interpretación de ese símbolo, porque el símbolo no tiene un referente determinado, es indeterminado por naturaleza. Entonces, hay un texto que recuperé yo hace poco, que no está digitalizado, que se titula Ut Pictura Poesis, no se confunda con otro texto de Bueno que también se titula así, Ut Pictura Poesis, en el que Bueno vuelve sobre la idea de símbolo. Está hablando de una instalación artística de un escultor, de un pintor que se llama Juan Carlos Román o algo así, yo no lo conozco, que es una instalación de unas figuras ovoides, de unos huevos enormes, ¿no? Entonces parece ser que le encargan a Bueno hacer un comentario filosófico de esta exposición tan rara de los huevos. Y dice Bueno lo siguiente, muy curioso: el huevo, en cuanto a objeto artístico-cultural, ¿no habrá de ser también necesariamente un símbolo operatorio? Todo parece invitarnos a afirmar que efectivamente un huevo solo podrá convencer a ser un objeto artístico cuando aparezca insertado en un contexto simbólico. ¿Mediante qué objetos puede alcanzar el huevo el significado de un símbolo interno y no delirante? Esta distinción me parece fundamental, la distinción entre símbolo interno y símbolo delirante. Porque efectivamente un huevo, si pones un huevo ahí, eso es un símbolo delirante. Esto lo hacen mucho los artistas conceptuales, ¿no? Que pegan un moco en la pared y dicen esto es el símbolo del ser y de la nada y no sé qué, y del nacimiento y de la muerte y el huevo y no sé qué. El símbolo, aislado por sí mismo, es un símbolo delirante, dice Bueno. Ahora, cuando se inserta en ese contexto significativo es un símbolo interno. ¿Mediante qué objetos puede alcanzar el huevo el significado de un símbolo interno y no delirante? No podría alcanzarlo si solo apareciera compuesto con cosas o incluso con otros huevos, porque el huevo solo adquiere su significado interno por relación a otras cosas que no sean huevos. Es decir, el contexto significante. ¿Y cuál es el contexto significante? Pues los propios contenidos técnicos de la obra. Eso es lo que hay que determinar. Es decir, el plano alegórico supone ya las interpretaciones. Cuando hablamos del plano alegórico estamos hablando de algo que en principio está en el texto, los símbolos están en el texto, pero que presuponen la interpretación, es decir, presuponen la recepción. Sin recepción, sin esa practicidad operatoria del signo que lo determina, no hay símbolo práctico. Ejemplo de símbolo práctico tomado de la obra de Bueno. Trato de sistematizar los textos de Bueno sobre literatura. Ojos claros serenos, madrigal o poema. Ahí Bueno, en fin, no puedo resumir todo lo que dice Bueno sobre ese texto, pero Bueno trata los ojos, esos ojos que están desvinculados de la frente, del rostro de la mujer amada, ¿no? Si esos ojos efectivamente fueran una imagen, si fueran un retrato, en el artículo del Catoblepas aparece el retrato de unos ojos, pero ese retrato de unos ojos es una imagen que tiene un referente. Sin embargo, los ojos de los que habla el poema de Gutiérrez Cetina no son, digamos, los ojos de ninguna persona en concreto, porque eso sería, según Bueno, una interpretación vulgar, una interpretación, llama Bueno, pragmática, sería una interpretación pansexualista, dice Bueno, ¿no? Y entonces cita esa interpretación que muchas veces cita Bueno, que por cierto, la he buscado, Bueno dice que es de Desmond Morris, ¿no? Esa interpretación
que según aparece en el mono desnudo de Desmond Morris, según el cual la Divina Comedia sería algo así como un mensaje sexual de Dante a Beatriz porque quería acostarse con ella, no sé qué. Entonces, bueno, efectivamente, se mete con esta interpretación porque es una vulgaridad. No solamente es una vulgaridad, sino que es un disparate desde el punto de vista histórico. Pues a mí me llamaba la atención que Desmond Morris pudiera decir esto, porque cuando Dante empieza a escribir la Divina Comedia, Beatriz llevaba muerta varios años, varias décadas, yo creo. Entonces, la interpretación es un disparate. Yo la he buscado en el mono desnudo de Desmond Morris, no la he encontrado por ninguna parte. Yo creo que eso no lo dijo Desmond Morris, pero bueno, da igual, porque el asunto es que ese tipo de interpretaciones delirantes, ese tipo de interpretaciones que se mantienen en el plano literal, todavía autogórico, no son sustantivas, son ridículas en términos de bueno. Entonces, ¿qué es lo que propone? Bueno, pues lo que él llama una interpretación épica del madrigal. La interpretación épica del madrigal por antonomasia abstrae o pierde cualquier referencia individual nominalista y la sustituye por referencias universales abstractas, como puedan serlo las visiones de cualquier hombre que una vez miró a los ojos a un dulce mirar que sin embargo le miraban airados. Es decir, que los ojos no están vinculados a el madrigal, como referido a sus ojos, no están vinculados a ningún ritual de cortejo, dice, bueno, ¿no? Como los madrigales que se cantaban en su juventud, etc. Sino que es, digámoslo así, un símbolo práctico, precisamente, es un símbolo práctico, porque no tiene un referente real, no es ninguna mujer real, no es un ritual de cortejo que está vinculado a una mujer real, a un rostro real de una mujer real, sino que es la desvinculación, el aniquilamiento del referente ideográfico, dice, bueno. Entonces, por eso los símbolos prácticos están ordenados de alguna manera a esos términos primogenéricos. Ahora bien, el plano alegórico tampoco se reduce a símbolos prácticos. Hay una segunda casilla que he puesto aquí, que son las estilizaciones, que están vinculadas ahora con operaciones segundo-genéricas. Sobre la estilización, Bueno escribe de nuevo en el diccionario de Pelayo García Sierra y nos dice: la sustantivación de la obra de arte no significa su desconexión definitiva de la vida real ni de la prosa de la vida. El arte no es evasión, Pero precisamente las funciones que la obra de arte puede alcanzar en la propia prosa de la vida, las funciones catárticas que señaló Aristóteles, se derivan de una sustantivación previa que ha permitido su alejamiento y distanciación de los trozos de realidad representados en ellas. Y todo esto sin necesidad de que la obra de arte represente ideas arquetípicas, porque una cosa es estilización y otra cosa es idealización. Es decir, la obra de arte no es sustantiva por ofrecernos, frente a la prosa de la vida, modelos ideales de belleza, de claridad, de perfección, sino por ponernos delante de conjuntos estilizados de fenómenos, incluso horrendos. Dice, bueno, pueden ser horrendos, no tienen por qué ser arquetipos bellos, etc. Pueden ser conjuntos de fenómenos horrendos, que se concatenan circularmente y que constituyen puntos de referencia que permitirán mirar a su través no solo a la prosa de la vida, sino también a las formas naturales o incluso a las esencias de las ciencias positivas. ¿Cómo sistematizo yo esto? ¿Cómo reinterpreto yo esto? Desde el punto de vista de la colmena novela behaviorista. Claro, si uno toma la colmena novela behaviorista tal cual y hace una lectura grosera, parece que lo que está diciendo bueno es que la novela de Cela es una obra científica, porque es lo que insiste todo el rato, que es una novela científica, conductista, behaviorista, porque está representando ciertos tipos sociales. Ahora, ¿cómo creo yo que habría que reinterpretar esto, sistematizar esto desde el punto de vista de la doctrina de Bueno sobre estos temas? Desde el punto de vista de la doctrina de la estilización. Lo que hace lo que hace Cela en la colmena es la estilización de una serie de fenómenos, muchos de ellos horrendos, ¿no? Bueno, dice los tonos sombríos del alma humana, no utiliza todavía en los años 50 este tipo de terminología muy metafísica, pero fácilmente reinterpretable, es decir, esto no puede asustar tampoco. Dice, bueno, por ejemplo, la intuición de Cela para aprender estos tipos de conducta desoladoramente vulgares y para demostrarnos, por medio de ejemplos, que ellos son formas típicas de espiritualidad urbana, estratos que irremisiblemente operan en todo aquel que se inserta en la vida burguesa, aunque por un error de perspectiva saque para él la impresión de una íntima personalidad, creo que es extraordinaria y tangente con la genialidad. Pero justamente este semblante duro, sombrío de la colmena, ustedes han leído la colmena, no saben que constantemente hay esos personajes mezquinos, esos ambientes tabernarios, ¿no? La chica esta que se tiene que prostituir para conseguir medicamentos, etc. Este tipo de elementos horrendos, diríamos, sombríos, ¿no? Diríamos, es el que se interpreta como rasgo unilateral, inverosímilmente unilateral de nuestra novela, porque constituye a lo sumo una acotación arbitraria de alguna zona sociológica, representa un corte artificial y abstracto, es lo mismo que ha dicho antes en el diccionario, a cuyo través intentáramos formular las realidades humanas que en ellas se agitan. Es la estilización de una serie de fenómenos sociales a cuyo través podemos ver, entre comillas, los tipos sociológicos. Entonces, se dan cuenta de que
los ejemplos que estoy poniendo aquí en el plano literal son concretos, son de obras concretas, porque efectivamente los símbolos prácticos, las estilizaciones y luego vemos las ideas filosóficas ejercitadas, es decir, los componentes alegóricos de las obras literarias son específicos de cada obra. Cada obra tiene los suyos. Entonces no se puede generalizar, sino que es en cada obra, en cada análisis de cada obra, incluso en cada análisis de cada obra, hay unos componentes alegóricos, porque hay interpretaciones que son alegóricas, pero hay interpretaciones de obras que ya no son alegóricas. Y finalmente, en las relaciones terciogenéricas tenemos ideas filosóficas ejercitadas. La involucración aquí con la filosofía es evidente, no necesito remarcarla, ¿no? Un ejemplo de interpretación literaria donde se remarcan estas ideas filosóficas ejercitadas, un texto de Bueno de los años 90 que se llama Los filósofos en la regenta. Es un texto, en fin, es un texto breve, pero que yo creo que tiene el acierto, tiene la virtualidad de que ilustra este tipo de cuestiones, porque lo que nos está diciendo Bueno en este texto es que la filosofía ocupa un papel muy importante en la regenta de Clarín. Y efectivamente, no solo ya porque haya filósofos en la regenta, porque aparezcan filósofos, ¿no? Por ejemplo, Pompeyo Guimarán, aquel ateo de Vetusta, si recuerdan, curioso ateo que en el momento de la muerte pide a gritos la absolución y tal, ¿no? La confesión. No solamente dice, bueno, porque haya filósofos en la regenta, sino porque los propios personajes de la regenta, y aquí es donde aparece la tríada, que son Álvaro Mesía, Ana Ozores, la regenta, y Fermín de Pas, el magistral de Vetusta, que es una tríada, de nuevo, es decir, Bueno siempre procede por tríadas. Esta tríada, dice Bueno, representa a su vez posiciones filosóficas, porque efectivamente cada uno de estos personajes, Clarín deja muy claro cuál es la formación filosófica que ha tenido cada uno de ellos. La regenta, ¿cuáles son sus libros de cabecera? Pues las Confesiones de San Agustín, ¿no? Como Santa Teresa leyó las Confesiones de San Agustín y se convirtió. Y después la propia Santa Teresa. Y toda la poesía mística española, San Juan, etc. Por eso muchas veces se compara a Ana Ozores con Madame Bovary. Es un tópico. Cuando empiezas a estudiar sobre la regenta, te aparece miles de artículos sobre la regenta, que es la Madame Bovary española, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que Madame Bovary, si se compara la formación que tiene Madame Bovary es un personaje completamente romántico. Es un personaje que su formación son novelas románticas y dramas románticos. Es como se suele decir un Quijote con enaguas. Es una persona que lee, que confunde la realidad con aquello que lee. Pero la formación filosófica de la regenta, de Ana Ozores, es completamente distinta. Es decir, la regenta lo que viene a representar es la tradición católica, una palabra, la tradición católica española. Y esos dos otros vértices de la tríada, Álvaro Mesía y Fermín de Pas, pues Fermín de Pas también, en cierto modo. Ahora, dice, bueno, Fermín de Pas es un clérigo que es positivista, ¿no? Realmente solamente cree en las palabras, verum caro factum est, ¿no? Pero no cree en el dogma, es un filósofo puramente pragmático, es un materialista en el fondo. Y Álvaro Mesía también, Álvaro Mesía es una especie de positivista. Él dice que había leído a Lucrecio, ¿no? Era una especie de epicurio, representa de alguna manera el epicureísmo, según Bueno. Clarín es muy irónico, dice que había leído de Rerum Natura, pero solo hasta la mitad, porque era muy largo y se había aburrido. Y después había leído a Bühner, ¿no? Lo de Fuerza y Materia de Bühner, ¿no? El materialismo grosero, el materialismo fisicalista, el energetismo del siglo XVIII y XIX. Entonces, de alguna manera, lo que viene a representar esta tríada es precisamente el conflicto, que es realmente el conflicto filosófico que atraviesa toda la obra de Clarín. Es el principal, yo creo que es el principal tema, el principal problema filosófico de las obras de Clarín, no solamente de la regenta, sino después, que es cómo asumir desde esa tradición, digamos, católica, desde la filosofía católica que pretendía representar a Ana Ozores, cómo asumir los embates, digamos, las innovaciones de la filosofía positivista, del cientificismo, etcétera, etcétera. En resumen, se podría poner muchos más ejemplos y alargar mucho el asunto, pero lo que nos está diciendo Bueno en Los filósofos en la regenta es que en la regenta hay ideas filosóficas ejercitadas y esas ideas filosóficas son alegóricas. Entonces, claro, todas estas casillas, si se toman por sí mismas, se pueden poner, ya digo, infinitos ejemplos. Cuando la crítica literaria habla de figuras lingüísticas, de estilemas, de diamorfosis, de temas, de estructuras, de géneros, de símbolos prácticos, estilizaciones, ideas filosóficas, etc., está tomando las obras literarias, y aquí introduzco otra distinción fundamental de Bueno en Poemas y Teoremas, como instituciones meromorfas, es decir, que tienen la apariencia de la parte, la forma de la parte, que son partes, instituciones meromorfas, son partes. Ahora bien, la obra literaria sustantiva, según Bueno, es una institución holomorfa, es decir, que tiene la apariencia, la forma de un todo, de un holon, una totalidad. Claro, entonces, ¿cuál es inmediatamente el problema? El problema es el cambio de escala. Bueno, no digo el problema, porque realmente esto es que es inevitable, no se puede evitar. Pero lo que hay que analizar en las escalas filosóficas es en qué momento
La crítica, entre comillas, distributiva o que se mueve a escala meromorfa, por ejemplo, el tema de la honra en el poema de Mio Cid, se convierte, dando un salto lógico, en una crítica literaria atributiva u holomorfa, en la medida en que el estudio de ese tema, por parte de Correa, me parece que se llama el crítico que estudió el tema de la honra en el poema de Mio Cid, se convierte de alguna manera en el tema determinante, es decir, en la parte determinante que constituye la interpretación global del poema de Mio Cid. Es decir, en qué momento el análisis de una de estas casillas o de alguna de estas casillas se convierte en, de alguna manera, el elemento que enlaza todas ellas para dar una interpretación global, holomorfa de la obra literaria. Y aquí está precisamente el problema. Porque si nosotros partimos de la obra literaria, podemos, mediante un regresus, podemos ir a todas estas partes, a todas estas instituciones holomorfas. Podemos coger el Quijote y trocearlo. Un crítico del Quijote, un investigador, un filólogo, lo que fuera, un lector del Quijote, se puede pasar toda su vida, se puede pasar años y años analizando el Quijote, analizando sus partes, sus instituciones meromorfas, y al final hacer, pues no sé, tomos y tomos y tomos de análisis autogóricos, lingüísticos, estilísticos, diamórficos, haciendo un inventario exhaustivo de absolutamente todos los temas, de todos los motivos, de todas las estructuras, de los géneros, de las convenciones, de los símbolos, de las alegorías, de todos y cada uno de los elementos atómicos del Quijote, y efectivamente hará una obra impresionante que será utilísima. Pero con ese inventario de elementos meromorfos, de partes distributivas de la obra literaria, no se puede recomponer el todo. No se puede recomponer el todo. El todo hay que darlo, por supuesto. O mejor dicho, sí puedes recomponer el todo, pero porque el todo ya está dado. Es decir, porque ya tienes el Quijote, ¿no? Este es el tema del cuento de Borges, el de Pierre Menard, todo el Quijote, que se propone reescribir el Quijote otra vez. Pero, y le sale igual. Claro, es una ficción literaria, es imposible que te salga igual, pero a él le sale igual, ¿no? Por la ficción literaria. Pero dice Borges, pero no era igual, no sonaba igual. No tenía, era igual, o sea, idéntico, el plano literario era el mismo, pero no sonaba igual. Evidente que no sonaba igual, porque el Quijote es una cosa, es algo que ocurre en un determinado momento histórico, con unas determinadas razones, pero que no se puede reproducir, no puede reproducir el Quijote así como así. Entonces, claro, y uno se puede preguntar, ¿y por qué Cervantes escribió el Quijote? Parece una pregunta muy extraña, una pregunta extravagante, pero es una pregunta fundamental, yo creo. ¿Por qué lo escribió el Quijote? ¿Por qué Cervantes escribió el Quijote y no lo escribió, por ejemplo, Lope de Vega, que tenía todas las papeletas para escribirlo, porque era el gran poeta nacional, el poeta laureado, el que tenía todas las papeletas para escribir la gran obra de su época? ¿Por qué no lo escribió una persona con formación, de verdad, un humanista, como por ejemplo Quevedo, ¿no? Que sabía latín, que sabía griego, que sabía hebreo, que sabía de todo, un humanista con una formación? ¿Por qué lo escribió un ex soldado que luego se metió a comisario de abastos, que era un ingenio lego, según él decía, que tenía de poeta la gracia que no le había querido dar el cielo, etcétera, etcétera? Es decir, ¿por qué Cervantes y no cualquier otro, ¿no? Pues porque estos elementos, los elementos que atómicamente, una vez analizado, nos devuelve el Quijote, todas las figuras, los estilemas, los temas, los símbolos, etcétera, todo eso estaba a disposición de cualquiera. Es decir, Cervantes no se inventa nada, es decir, todo esto está en la tradición. Pero, sin embargo, él lo compone de una manera que no lo compuso otro. No lo compuso otro. Y entonces ahí hay un salto, hay una discontinuidad, hay una inconmensurabilidad entre las partes que podemos analizar nosotros en la crítica literaria del Quijote y el Quijote como totalidad. Y esto es una cuestión ontológica de primer orden. Ensayos materialistas, página 331. Desde nuestra perspectiva ontológica, la importancia de la cuestión reside no tanto en una misteriosa propiedad de ciertas totalidades que exceden la suma de sus partes, no es una misteriosa propiedad de la suma, de la totalidad que excede la suma de las partes, sino en el hecho de que existen totalidades con partes intrínsecas integrantes, es decir, estas casillas, estas instituciones meromorfas, a partir de las cuales, sin embargo, no puede recomponerse el todo. No puede recomponerse el Quijote. El Quijote tiene que darse como algo ya dado. Las obras literarias, digo el Quijote, pero digo cualquier obra clásica, si quiere. Se trata de una suerte de inconmensurabilidad ontológica entre el todo y sus partes, cuya significación dialéctica para la concepción materialista del mundo es central. Esto nos remite a otro de los criterios, constitutivos de la idea de arte sustantivo, que no voy a citar porque al parecer no gusta, pero que mediante una figura retórica que se llama preterición o pretermisión, que consiste en decir lo que no se va a decir precisamente para decirlo, es la materia de ontología general. Muchas gracias, que os habéis puesto.